Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Muerte de un titán. Capítulo 7. Muerte de un titán. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Archer of Black. En caso de que no lo hayas notado, he estado editando mucho estas últimas semanas, la mayor parte en los primeros 3 capítulos de la historia. En resumen, eliminé las partes sobre Atlas y Lily Silverstone y recopilé los 3 primeros capítulos en uno solo y largo. Hice esto por varias razones. 1. Hacer la historia más ágil y hacer que sea más fácil verla como una historia de viaje en el tiempo. 2. Deshacerse de la gordura innecesaria que eran los agujeros sueltos en la trama. Y 3. Simplemente hacer que la historia fluya mejor. Si es la primera vez que lees la historia, ignora todo el texto anterior. Finalmente ponemos fin al arco y nos adentramos en un nuevo arco. No puedo decirte el nombre del arco en este momento ya que se le ocurrió un nombre, pero sería mejor llamarlo arco sajón por ahora. Shirou solo ha tratado con animales y bestias hasta ahora, pero ¿qué pasará cuando tenga que enfrentarse a un elemento humano como oponente? ¿Y quién es ella? Quédate para saber más en Arquero de Negro. Tenía que admitirlo. La caída libre fue una experiencia interesante. Es cierto que caer desde la torre de un reloj mientras luchaba por el control con un wargo rabioso no era algo que le gustara, pero la experiencia fue, sin duda, inusual. Mientras trazaba una daga encantada con runas de viento y la apuñalaba en la cuenca del ojo del wargo, la sensación de caer al suelo hizo que su estómago se retorciera y se revolviera de manera similar a cuando fue al carnaval y se montó con Kiritsugu. ¿Quién necesitaba parques de atracciones cuando tenías bestias fantasmales para entretenerte? Aún así, si no se concentraba en el problema que tenía entre manos, necesitaría un milagro para sobrevivir a la caída. El wargo se había quedado inerte una vez que la espada se clavó en su ojo, por lo que era muy probable que el cerebro hubiera sido destruido. Eso fue bueno para él ya que significaba que ahora tenía algo para amortiguar su caída. Inclinando su cuerpo para que el wargo estuviera debajo de él, se preparó para el impacto. El aire de sus pulmones desapareció en el momento en que golpeó el suelo. Aunque había amortiguado su caída usando el cadáver del wargo, la velocidad y la masa de su cuerpo habían sido más que suficientes para aturdirlo. Podía sentir los moretones formarse sobre sus costillas y se consideró afortunado de que no estuvieran rotos. El wargo más grande no había tenido tanta suerte ya que Shirou pudo sentir las costillas rotas moverse bajo su peso cuando se bajó del cadáver. Sí, no haré eso otra vez, hizo una mueca. Olvídese de las náuseas que le había provocado la pequeña caída, los huesos de su cuerpo gritaban de dolor. Su antebrazo izquierdo en particular sentía como si hubiera recibido una paliza. No estaba del todo roto, pero definitivamente tenía más de unas cuantas grietas en el hueso. A partir de ahora se limitaría a las atracciones de carnaval. Había aplicado algún refuerzo de último minuto, pero no había sido suficiente para compensar el impulso y tampoco era como si un wargo fuera blando. Era mejor que aterrizar sobre barro congelado, pero tampoco podía absorber su caída con seguridad. Apretando el puño, se sintió aliviado al ver que el brazo no estaba completamente inútil. Aplicó un hechizo curativo en el brazo para aliviar el dolor y se levantó. ¿De dónde había venido el wargo? Se había asegurado de llevar la cuenta de todos los wargos que habían abandonado el bosque. Aunque se había perdido a los que entraron por el otro lado, por lo que no era demasiado difícil decir que había estado demasiado concentrado en Cara Cortada y su grupo, aún así no lo hizo sentir mejor. Rowland no había logrado contener al segundo grupo. No tenía tiempo que perder en preguntas estúpidas. Los wargos de alguna manera lograron entrar en la aldea y tuvieron que ser asesinados, fue tan fácil como eso. No hay necesidad de reflexionar sobre los hilos porque los wargos eran simplemente el enemigo que necesitaba ser derrotado. Sintiéndose fortalecido por su nueva justificación, salió corriendo. Lo más probable es que Cara Cortada ya hubiera llegado a la aldea.
El muro defensivo que Rowland había creado no sería capaz de contener a un gigante del tamaño de Cara Cortada, no cuando solo tuvieron una noche para construirlo. Cara Cortada atravesaría la cerca de madera como si no fuera nada y Shirou dudaba que los aldeanos pudieran luchar contra el Alpha Warg, incluso si tuvieran armas encantadas para ayudarlos. ¿Cómo iba a luchar contra Cara Cortada entonces? Sus flechas ordinarias no serían más que picaduras de mosquitos para el wargo y sus flechas RPG, en serio, necesitaba un nuevo nombre, requerían demasiado tiempo y esfuerzo para usarse de manera eficiente. Podría aprovechar el tiempo antes de que el wargo atravesara la valla para rastrear las flechas, pero luego que el RPG podría lastimarlo, pero la regeneración curaría todo el daño que hizo a menos que disparara continuamente las flechas explosivas. Entonces su única opción era disparar varias flechas y esperar que lo eliminaran. Decidiendo que la táctica era tan buena como cualquier otra, activó sus circuitos una vez más. Las flechas que había usado eran de diseño simple, pero la alteración le quitó el máximo provecho. Tallar una runa en la flecha fue más difícil de lo que parecía, ya que el más mínimo error provocaría un mal funcionamiento. Su cresta mágica le permitió manipular los elementos un poco mejor que si lo hubiera hecho simplemente a mano, pero aún así era más difícil de lo que le hubiera gustado. Su entrenamiento con runas aparentemente no había ido tan bien como pensaba. Los últimos días habían sido bastante estresantes para él, siendo enviado a otro momento y todo eso, pero esa no era excusa para faltar al entrenamiento. Una vez que se ocupara de Cara Cortada y durmiera bien por la noche, iba a establecer un régimen de entrenamiento completamente nuevo. Acababa de terminar la tercera flecha RPG cuando el sonido de la madera rompiéndose y el aullido de Cara Cortada lo sacaron de sus pensamientos. Así que Cara Cortada finalmente llegó al pueblo, Le tomó bastante tiempo, con su tamaño y su ira frenética, debería haber destruido la cerca de una sola vez. Quizás las púas de la valla le hicieron dudar. De todos modos, Shirou no iba a dejar que se saliera con la suya. Scarface iba a caer hoy. Había matado a demasiados humanos como para permitirle vivir. La casa más cercana a Shirou fue destruida en una ráfaga de astillas y escombros. De la destrucción, surgió la fea forma de Cara Cortada. Las mandíbulas que goteaban espuma sangrienta lo mordieron y solo los reflejos de Shirou lo salvaron de una muerte por bifurcación. Recogiendo las 3 flechas del suelo, sintió que el prana se agotaba. Actualmente estaba reforzando su cuerpo al límite para mantenerse al día con el maldito monstruo y había estado gastando demasiado prana peleando. Necesitaba terminarlo pronto, o Cara Cortada ganaría la batalla del desgaste. Saltando al techo de otro edificio, esquivó un golpe del murciélago desuesado en el que se había convertido el brazo derecho de Cara Cortada. El brazo golpeó la pared del edificio y Cara Cortada rugió de dolor mientras el trozo de carne era brutalmente maltratado. Se enfureció y se retorció, mordiendo y arañando la extremidad anormal, sin comprender que simplemente estaba aumentando su propia miseria. Shirou habría sentido lástima por Cara Cortada, pero simplemente no le quedaba ninguna lástima por el wargo. Al parecer, Cara Cortada había perdido todas las funciones cerebrales superiores durante la batalla, a pesar de su aumento de inteligencia. Su dolor y su ira le habían despojado de su sentido de identidad y, en cambio, le habían dejado nada más que una ira ilimitada. Al materializar su reverencia, Shirou no sintió simpatía, sino solo alivio por poder sacarlo de esta miseria. No sentiría pena ni lástima por la muerte del monstruo, pero no era culpa de Cara Cortada que hubiera nacido como un wargo. Fue simplemente una desgracia. Retiró la flecha y la dejó volar. Cara Cortada había estado demasiado ocupado mordiéndose el brazo para notar el proyectil hasta que impactó en su cráneo. Sangre y huesos volaron por todas partes en una lluvia de sangre. Aulló una vez más, el dolor y la ira alimentaron su alboroto. Sin embargo, una flecha explosiva que impactó en su cráneo no fue suficiente para matarlo, ya que la regeneración entró en acción y cubrió la herida en carne y hueso. Gruesos crecimientos tumorales cubrieron la herida antes mencionada, y el hueso se rompió y reparó por sí solo repetidamente, desfigurando aún más el rostro del alfa. Ya no se le podía llamar una bestia natural, no con su apariencia actual. Incluso llamarlo abominación sería exagerar.
Reuniendo su determinación, Shirou tomó otra flecha y estaba a punto de soltarla cuando Cara Cortada se abalanzó sobre él. Shirou lo esquivó, pero Cara Cortada no detuvo su ataque. Shirou saltó de edificio en edificio para evitar el ataque de garras y colmillos que intentaban despedazarlo, cada ataque volviéndose más rápido que el anterior a expensas de la precisión de la bestia. Los edificios quedaron reducidos a astillas y ruinas, mientras la gran bestia se volvía loca, destruyendo todo a su paso para matar a Shirou. Cuando una garra estuvo terriblemente cerca de cortarle la pierna, Shirou llegó a una conclusión impactante. Cara Cortada era demasiado rápida para que él pudiera matarla. Para poder usar las flechas para destruir el cerebro de Cara Cortada, necesitó al menos 3 segundos para apuntar y disparar. Cara Cortada no le daba el tiempo que necesitaba y lo perseguía constantemente. La naturaleza lineal de la aldea también significaba que Shirou no podía usar las casas como barrera ya que solo podía saltar a las casas en una sola dirección. El gigantesco barco podría haber perdido su capacidad de razonar desde la última vez que lo vio, pero la fuerza bruta y la velocidad solo habían aumentado. La mayor inteligencia que había mostrado antes parecía como si no fuera nada, más que un sueño distante mientras avanzaba despiadadamente hacia la presa más pequeña. ¿Fue simplemente un deseo de devorar todo lo que estaba a la vista o fue algún tipo de comportamiento instintivo para no dejar que Shirou disparara sus flechas? De todos modos, necesitaba hacer una apertura. Los movimientos salvajes de Cara Cortada fueron más rápidos que las acciones evasivas de Shirou, pero carecían de técnica o pensamiento. Tan pronto como viera la forma en movimiento de Shirou, el wargo atacaría de cualquier forma posible. Mandíbulas que desgarrarían extremidades, garras que destriparían cuerpos, fuerza y velocidad insuperables en el reino animal, Cara Cortada era más peligrosa que cualquier cosa que Shirou hubiera visto antes. El edificio en el que se encontraba se convirtió en palos y piedras y su cuerpo seguiría sus pasos si no hubiera reforzado su cuerpo para esquivar el loco asalto. ¿Cómo podría disparar una flecha cuando apenas tenía tiempo para respirar? La flecha anterior había sido cuando el wargo estaba preocupado por su dolor, pero Shirou no estaba en posición de distraerlo ya que ya estaba enfocado en él. Un fuerte grito le alertó de la presencia de los aldeanos. Deben estar luchando contra los wargos al otro lado de la valla. No puede haber tantos, después de todo, él mismo había matado a la mayoría de ellos. Mientras pudiera matar a Cara Cortada, podría ayudarlos más tarde. Mientras pudiera encontrar tiempo para disparar una flecha. Cara Cortada detuvo su ataque y echó la cabeza hacia atrás con un aullido de dolor. La acción fue tan repentina que Shirou dejó de saltar y se quedó mirando la vista. Un gigante capaz de destruir un edificio estaba gimiendo y aullando de dolor, como un perro al que le habían pisado las patas. ¿Qué estaba haciendo? Podría ser una trampa, una forma de hacer que Shirou baje la guardia y se acerque al monstruo con curiosidad. Pero Cara Cortada ya no tenía la capacidad de crear planes tan intrincados, cualquier inteligencia que pudiera haber tenido antes se perdió en el torbellino de rabia y dolor. Debe haber otra razón por la que se estaba deteniendo. Centrándose en la bestia, trató de descubrir por qué. La razón era a la vez simple y alucinante. En lo que podrían llamarse los tendones de Aquiles del wargo de gran tamaño, había 2 wargos más pequeños que desgarraban y arañaban la delicada carne. Uno era de un color castaño oscuro, mientras que el otro era de un marrón dorado y ambos estaban cubiertos por la sangre del gran alfa negro. Mientras hundían sus colmillos y garras en los músculos importantes, el prana que se liberaba en el aire era más que notable. Era como si alguien le hubiera puesto un filete podrido delante de la nariz y le hubiera hecho respirar profundamente. El olor cobrizo y acre no podía ser otra cosa que el prana de Cara Cortada. La sangre, sin importar de qué tipo, nunca olería tan fuerte como esta para Shirou. Incluso si reforzó su sentido del olfato, el olor de la sangre nunca fue tan claro como el prana para él. El hecho de que el prana de Cara Cortada tuviera un hedor tan rancio le dijo que al alfa no se le podía permitir vivir más.
Cara Cortada ya no era un simple wargo, era un error esperando ser eliminado, una abominación a la que no se le podía permitir vivir para no dejar cicatrices irreparables en el mundo. Tomó la primera flecha y tiró de la cuerda para apuntar. El wargo castaño notó su acción y saltó lejos del alfa negro, justo a tiempo para evitar las garras que intentaban destrozarlo. El segundo no tuvo tanta suerte, las garras en forma de espada penetraron su flanco y expusieron las tripas del interior. La fuerza del golpe lanzó al wargo hacia un edificio, derribando la pared como si nada. Cuando Cara Cortada se volvió para enfrentar al oponente restante, su rostro quedó revelado y ya no se movía tan frenéticamente como antes. Esa era la oportunidad que Shirou necesitaba. La flecha cruzó la pequeña distancia entre ellos y golpeó la cabeza de Cara Cortada en su mejilla derecha. Las explosiones inmediatas quemaron la piel y la carne de su hocico, dejando al descubierto los dientes y el cráneo. La onda de choque aturdió al lobo de gran tamaño, hasta que el dolor llegó a su cerebro y el ojo que le quedaba se abrió en estado de shock. El aullido que lanzó hizo sonar los dientes de Shirou y sintió que algo se rompía en su cabeza. Era fuerte, demasiado fuerte para que un humano lo soportara, pero de todos modos anotó la tercera flecha. No dejaría que esta oportunidad se desperdiciara, no ahora que había causado tanto dolor al crearla. Los aldeanos que habían pasado tantos años en el miedo y la tristeza finalmente estarían libres de los depredadores que los acechaban a cada paso. No podría flaquear, si lo hiciera, todo habría sido en vano. Cara Cortada dejó de aullar, no porque el dolor cesara, sino porque el dolor se volvió demasiado. El calor había quemado toda la carne y la piel del lado derecho de su rostro, arruinando su ojo y los delicados nervios que cubrían su cráneo. Sin embargo, la lesión pareció ser momentánea, ya que su curación natural se hizo cargo de la lesión masiva. Afortunadamente para Shirou, no pudo usar adecuadamente sus dones. El hueso se rompió cuando el exceso de mana en su sistema intentó sobrecompensar sus heridas, curando y creando partes que no deberían estar allí. Los dientes emergieron de su hocico, atravesando su propia mandíbula superior para salir de sus raíces. Huesos con forma de cuerno atravesaron el pelaje restante de su cabeza, lo que provocó que el dueño de dicho pelaje se contrajera mientras su propio cuerpo intentaba matarlo. La escena fue más espantosa de lo que Shirou hubiera preferido, incluso para alguien a quien le habían contado las muchas atrocidades que su padre había cometido a lo largo de décadas. Esto fue suficiente para enviar un escalofrío por su columna y darle ganas de vomitar. Le estaría haciendo un favor a Cara Cortada si lo matara ahora. De todos modos, el wargo probablemente estaba medio muerto, sacarlo de su miseria era lo que haría cualquier persona en su sano juicio. Pensando así, levantó su arco una vez más. La tercera y última flecha, la última flecha que había alterado para absorber mana y liberarla de inmediato para causar una destrucción incalculable, estaba cuidadosamente cortada y apuntada. Podía verlo, las grietas que había creado en el cráneo de Cara Cortada. Eran el punto débil, el objetivo que debía atacar. Incluso ahora, mientras las protuberancias óseas continuaban emergiendo del monstruo que mutaba rápidamente, podía ver cómo las grietas se curaban lentamente. Era un testimonio de la voluntad de vivir de la bestia el hecho de que aún no había muerto a causa de su propia curación cancerosa, pero eso estaba a punto de terminar. Shirou se aseguraría de eso. Vertió prana en la flecha y la aceleró. Era una proyección, por lo que no había necesidad de ser delicado con ella. Sus flechas no estaban destinadas a ser recolectadas para ser utilizadas nuevamente, al menos no las proyectadas. Sin perder el tiempo con pensamientos inútiles de conservar su fuerza, activó todos sus 50 circuitos, tanto el suyo como el de la cresta mágica, y vertió hasta el último trozo de prana que le quedaba en la flecha. Cuando el metal comenzó a agrietarse por la tensión de soportar tanta energía mágica, supo que había llegado al límite. Soltó la flecha y la vio volar, esquivando la explosión escondiéndose detrás de una chimenea como precaución de último minuto. Tenía razón al hacerlo. La onda de choque fue suficiente para desestabilizar la chimenea y el techo sobre el que se encontraba, pero el fuego y el calor fueron suficientes para quemarle la piel. Varias piedras volaron desde la chimenea detrás entre él y la explosión, lo que lo obligó a cubrirse la cabeza con los brazos a menos que quisiera que una roca perdida le abriera la cabeza.
También había usado demasiado prana para huir de la explosión, sus piernas y brazos estaban lentos y sentía como si sus venas estuvieran llenas de plomo caliente. Su uniforme escolar comenzó a arder después del breve contacto con las llamas y tuvo que apartarlas con las manos. Su piel podría estar reforzada, pero apagar incendios aún le dolía lo suficiente como para saber que le saldrían ampollas al día siguiente. Cuando la explosión amainó y solo quedó el fuego, el silencio que siguió le indicó que se asomara a su escondite. Las casas circundantes ardían y las llamas crecían a medida que la madera seca las alimentaba aún más. La nieve que cubría el suelo se había derretido en agua sucia mezclada con barro, la sangre de Cara Cortada fluía hacia los charcos creados por sus zancadas. El propio Cara Cortada no se movía, el gigante estaba parado sobre sus patas traseras en una posición incómoda, medio sentado y medio de pie. La sangre fluía por su pelaje negro, haciéndolo parecer aún más oscuro si era posible. La herida, si se le puede llamar así, fue mortal. La decapitación normalmente era. La explosión literalmente había arrancado la cabeza de Cara Cortada y la había hecho pedazos que cubrían la calle aquí y allá. Se podían ver fragmentos de cráneos incrustados en las paredes, piezas afiladas que volaban por el aire, debían tener la velocidad de perforar incluso madera y piedra. Shiro echó un vistazo al Wargo sin cabeza y se negó a quitarle los ojos de encima. La loca curación que Cara Cortada había mostrado antes, era capaz de hacer crecer un cráneo y un cerebro enteros. ¿Había algún límite para la regeneración de un Wargo? Shirou nunca había visto nada capaz de sobrevivir a una cabeza perdida, pero las bestias fantasmales no se consideraban normales. Kiritsugu le había contado sobre la maldición que poseen los apóstoles muertos, la capacidad de revertir el tiempo en una escala limitada. Esperaba que los Wargos no poseyeran tal habilidad. Los Wargos más pequeños no lo habían hecho, pero Cara Cortada fue quizás una excepción a la regla. Si lo hiciera, entonces habrían perdido. Shirou se había quedado sin prana y solo tenía la espada que había trazado antes, la cimitarra que había usado para diseñar las trampas que había colocado antes. Enfrentarse al gigantesco alfa con un código místico creado horas antes no era algo que pudiera hacer sin que lo mataran en el proceso. Realmente esperaba que Cara Cortada estuviera muerta. Como para negar sus oraciones, Cara Cortada de repente se movió, levantando su mano hacia él para aplastar al indefenso mago. Solo para caer al suelo, su cadáver esparciendo el agua debajo de él con un chapoteo sangriento. Shirou parpadeó, sin saber qué decir. ¿Qué ha pasado? ¿Scarface murió o simplemente se estaba recuperando? Estaba suponiendo que el monstruo gigante había muerto, o había intentado morder el polvo sin tener los dientes reales para hacerlo. La fatal falta de cabeza era una buena indicación de que estaba muerto, pero algo en la mente de Shirou le dijo que era demasiado bueno para ser verdad. Había estado preparado para una batalla más larga, intercambiando golpes mientras esquivaba continuamente las garras del gigante, pero esto fue, no decepcionante, pero tampoco un alivio. Kiritsugu le había enseñado a no mirarle el diente a un caballo regalado, pero algo en la forma en que Cara Cortada yacía en el suelo, con la cabeza faltante y los tobillos torcidos, le dijo que se estaba olvidando de algo. Un pequeño detalle que, aunque inútil en el fragor de la batalla, iba adquiriendo cada vez más importancia a medida que pasaba la amenaza inmediata. No se sentía bien, la batalla no había terminado fue lo que le dijo su cerebro y el detalle que le faltaba fue la razón de todo. Cambió de pie, preguntándose qué era lo que se había perdido, y el ligero crujido fue la única advertencia que recibió antes de que el inestable techo se derrumbara bajo sus pies. ¿Qué comenzó, pero su pregunta rápidamente se convirtió en un grito de sorpresa. Intentó agarrarse a la chimenea, pero la piedra resbaladiza no ayudó en nada. En lugar de eso, sus uñas rasparon el granito gris y se arrancaron, además con bastante dolor. El techo de paja cedió cuando cayó, las vigas debajo de la paja finalmente cedieron ante la tensión a la que habían estado sometidos durante la escaramuza. Su visión estaba oscurecida por la paja y las hojas mojadas, lo que le impedía alcanzar algo lo suficientemente sólido como para agarrarse. Aterrizó sobre una mesa, la endeble construcción de madera frenó su caída por una fracción de segundo antes de sucumbir también al peso.
La mesa se partió por la mitad, enviándolo al suelo con un impacto que le robó el aire a los pulmones y un dolor de cabeza que probablemente duraría días. Mientras yacía en el suelo, tratando frenéticamente de respirar aire en sus pulmones una vez más, se dio cuenta de que tal vez ese no era el tipo de vida que Kiritsugu había querido para él. El sonido de piedras cayendo lo alertó del peligro arriba y rápidamente rodó hacia un lado para evitar que la gran chimenea le aplastara la cabeza mientras caía del techo con suficiente impulso para romper el piso y entrar al sótano. Su pierna del otro lado no tuvo tanta suerte, ya que quedó atrapada bajo el peso de la chimenea. La tibia y el peroné de su pierna izquierda se rompieron bajo la inmensa fuerza, su refuerzo terminó cuando se le acabó el prana. No necesitaba usar el análisis estructural para saber que los huesos se habían roto en pequeños fragmentos, o que los fragmentos afilados probablemente cortarían sus músculos y lo paralizarían si no aplicaba magia curativa pronto. Necesitaba curarlo, necesitaba reparar la fractura, necesitaba. La puerta se abrió y Shirou se volvió hacia el recién llegado, pidiéndole que lo llevaran a algún lugar donde pudiera curarse en su lengua, pero se congeló cuando el huargo castaño rojizo entró en la casa en ruinas. De cerca era grande, más grande de lo que pensaba que sería. La sangre de cara cortada cubría su hocico y los dientes en forma de daga en sus mandíbulas no le hicieron ningún favor en el departamento de amigos. Cada paso que daba hacia Shirou hacía que su sangre se enfriara mucho más. El detalle que había olvidado, lo que le había hecho pensar que la batalla no había terminado, había sido el huargo. El único huargo que sobrevivió al genocidio en la guarida, el único huargo que sobrevivió a la batalla con cara cortada, se estaba acercando a él con sus ojos dorados fijos en su forma indefensa. Se detuvo a aproximadamente 1 metro de distancia, observándolo, evaluando su nivel como amenaza. Entre un warg de más de 2 metros de altura y en su mejor condición física y un niño de 14 años que se había quedado sin prana, el resultado sería obvio si pelearan. Agregue el hecho de que la pierna de Shirou no era más que una masa de carne y hueso y su futuro no parecía muy brillante en este momento. El huargo llegó a la misma conclusión mientras tensaba todo su cuerpo para abalanzarse sobre él y destrozarlo. Las tablas del suelo crujieron en respuesta y la bestia parecida a un lobo saltó hacia él, con las fauces bien abiertas y lista para devorarlo con todo su valor. Shirou sacó la cimitarra de la correa que llevaba en la espalda. No podía rastrear otra arma, no en el lapso de tiempo que tenía, así que la espada tendría que ser suficiente. Pequeñas partes de la hoja habían comenzado a desaparecer, mostrándole que la espada estaba en su límite como proyección. Forzando el poco prana que le quedaba, reforzó el acero falso para aguantar, anclándolo al mundo por unos minutos más. Sus circuitos ardían y chamuscaban, pero ignoró el dolor. Tener los circuitos doloridos durante los siguientes días era mejor que ser devorado por un aliado temporal convertido en enemigo. A pesar de que él y el otro huargo habían atacado a cara cortada y lo habían ayudado a derrotarlo, una vez que cara cortada muriera, sería simplemente otra amenaza, uno que podría eliminarse mientras fuera vulnerable. El cimitarra atrapó al lobo entre sus fauces y le habría cortado la cabeza si el huargo no hubiera cerrado los dientes alrededor del metal en el último segundo. Sus extremidades débiles y lentas no pudieron mantener alejado al huargo más grande en su estado actual, por lo que toda la bestia cayó sobre el cuerpo más pequeño de Shirou. Las garras de la bestia le perforaron el hombro y el brazo, empapando su camisa de sangre, pero Shirou se negó a soltar la espada. Si dejaba caer la espada de sus manos, moriría. El huargo castaño rojizo avanzaba lentamente hacia su cara, y el cimitarra crujía bajo la presión. Los dientes continuaron rechinando la construcción de prana, borrando su existencia poco a poco a medida que la ya frágil creación se desvanecía. La sangre fluía de sus heridas y se mareó, incluso cuando la adrenalina llenó sus venas. ¿Qué pasaría si lo soltara solo por un segundo? No estaría tan mal simplemente relajarse y tomar una siesta. Todo su cuerpo estaba cansado y dolorido, merecía un poco de descanso, aunque solo fuera por un momento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Él moriría. No podía permitirse el lujo de hacer eso. Moriría si soltara la espada.
Moriría antes de poder decirle a Rowland que había ganado y salvado la aldea, moriría antes de poder cumplir su promesa a Kiritsugu y convertirse en un aliado de la justicia, moriría antes de poder salvar a Iria. Moriría antes. ¿Quién era Iria? Algo en su cabeza encajó, un mecanismo previamente olvidado se había activado. Prana llenó sus extremidades y el refuerzo se activó casi instintivamente. El wargo que se había estado acercando a su cara fue repentinamente levantado en el aire cuando Shirou le dio una patada en el estómago con la pierna que le quedaba, la oleada de poder fluyó a través de su cuerpo ayudándolo. Las garras que habían estado firmemente arraigadas en su cuerpo fueron arrancadas y, por un segundo, se aflojó el agarre que tenía sobre la espada en sus mandíbulas. Un segundo fue todo lo que Shirou necesitaba. Blandió la espada en sus manos, ignorando el dolor que le estaba enviando su hombro perforado. La hoja astillada y agrietada cortó carne y músculos, partió huesos y cortó materia cerebral. La sangre voló en un arco, pintando las paredes con el líquido carmesí. El cuerpo decapitado del wargo cayó, casi aplastando a Shirou en el proceso. Para un chico de 14 años, tener 120 kilogramos de músculos apilados sobre ti no es muy agradable, especialmente cuando está empapado en sangre al mismo tiempo. El prana que había circulado por su cuerpo desapareció, dejándolo aún más exhausto que antes. Apenas pudo salir de debajo del cadáver del wargo antes de desplomarse. Su pierna estaba rota, sus circuitos ardían y tenía un dolor de cabeza peor que el de entrenar con Taiga, pero eso no le importaba. Lo único que le importaba era dormir bien por la noche. Eso y descubre por qué te suena el nombre Iria. Cualquier otro negocio. Los sueños eran cosas hermosas. Podrían tratarse de acontecimientos pasados o incluso futuros. Shirou sabía muchas cosas sobre los sueños, los había estudiado para descubrir qué significaban, testimonio de su deseo de ser un héroe de la justicia. Ser capaz de descifrar los sueños era casi un requisito previo. Shirou no sabía por qué soñaba con una espada. Nunca lo había visto antes, aunque no podía verlo con claridad. Nunca había visto una espada tan delicadamente forjada o con tantas decoraciones. Fue verdaderamente una obra maestra, más allá de los herreros de la era moderna. Pero Shirou nunca la había visto antes, nunca había contemplado una espada tan amada o apreciada como esa, entonces, ¿por qué de repente soñaría con una espada borrosa que no podía ver correctamente y, sin embargo, sabía cómo era? Había una conexión entre él y la espada, pero no sabía lo que significaba. El tesoro dorado frente a él, ¿qué podría significar? Dentro de él, algo cambió. Por primera vez en años, la utopía de un sueño cada vez más lejano comenzó a despertar. Cualquier otro negocio. Las fundas blandas que había usado los últimos días, fueron una adición inesperada a su situación actual. Despertar en la taberna fue una experiencia aún más extraña. No recordaba haberse acostado, no recordaba haberse dormido en absoluto. Aunque las mantas suaves, aunque le picaban, eran cómodas, preferiría que su cuerpo no le doliera como cara cortada. Recordando los eventos de anoche, se quitó las mantas e hizo una mueca cuando su cerebro registró el dolor que sentía. Su pierna en particular palpitaba como loca, la carne hinchada e inflamada enviaba punzadas de dolor cada vez que su corazón latía. Se sentó y examinó sus heridas. Tenía el brazo y el hombro vendados, de forma bastante tosca y desordenada. La tela marrón y sucia había absorbido suficiente sangre como para volverse dura y crujiente y dudaba que pudieran volver a usarse a menos que se hirvieran durante horas para matar las bacterias. Sin embargo, habían hecho su trabajo, ya que sus heridas habían sido cubiertas lo suficiente como para permitirles sanar. De hecho, los pinchazos no fueron tan profundos como antes. ¿Cuánto tiempo había estado dormido? Le habría llevado semanas recuperarse hasta este punto sin haber sido curado mediante magia. Un mago lo había curado mientras dormía. ¿Por qué no lo habían curado por completo si ese fuera el caso? Su pierna era otra historia. Había sido aplastado por una chimenea de piedra y sus huesos aún en crecimiento se habían hecho añicos como vidrio bajo el peso. Incluso si Shirou hubiera pasado un día entero para curarlo, no tendría la habilidad o el conocimiento para arreglarlo por completo.
Podría enderezar los huesos y curar los músculos hasta cierto punto, pero la mayor parte de la curación tendría que ser natural, lo que significa que tendría que esperar en cama durante días antes de poder siquiera pensar en caminar de nuevo. Tuvo suerte porque conocía hechizos para acelerar la curación y evitar quedarse estancado durante meses, pero todavía no era algo divertido de considerar. A pesar de ello, su pierna fue curada en gran medida. La tibia estaba al menos en una pieza, aunque con múltiples fracturas finas, mientras que su peroné todavía estaba roto en 3 lugares. La hinchazón era el resultado de que los fragmentos cortaban la carne y las venas, por lo que no podía bajar exactamente antes de que los huesos estuvieran asentados. Tocó la pierna, arrepintiéndose inmediatamente de la decisión cuando el dolor apareció. Ay, 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 ay. Pensó repetidamente mientras el dolor punzante se multiplicaba por 10. No iba a volver a hacer eso, no sin analgésicos para aliviarlo. Bueno, al menos no hubo ningún problema de nervios. Las fracturas grandes podrían provocar daño a los nervios y necrosis si se infectan, por lo que tuvo suerte en ese sentido. Todavía no le gustaba que lo llamaran afortunado después de que su pierna se convirtiera en un panqueque. ¿Estás despierto? Pensé que dormirías durante un mes entero antes de despertar. Tengo que concedérselo, magos, sus cuerpos no se pueden comparar con los de nosotros, los mortales. Dijo la voz ronca de Rowland desde la puerta. Al volverse hacia el dueño de la taberna, vio un plato de sopa de pescado y una barra de pan en sus manos. El estómago de Shirou gruñó de codicia al verlo y Shirou tuvo que estar de acuerdo. El olor a comida era casi fascinante. ¿Cuál es la situación en el pueblo? Shirou le preguntó al hombre grande mientras aceptaba el plato de sopa caliente. Tan pronto como el líquido hirviendo entró en contacto con su lengua, supo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Aunque la sopa le quemaba la garganta, siguió comiéndola, cuchara tras cuchara. Al masticar los pequeños bocados del líquido, se encontró corregido. No había pescado en la sopa, sino algún tipo de carne. Rowland había usado el ciervo que había cazado antes en el bosque. De todos modos, había sido cocinado maravillosamente con hierbas recolectadas en el pueblo y su estómago secundó su opinión con un fuerte gruñido. La mayoría de nosotros estamos vivos. Unos 7 aldeanos murieron en el ataque y 3 resultaron heridos. Después de que el negro atravesó la valla, los más pequeños aprovecharon la oportunidad para colarse. Nos habrían hecho trizas si no hubiéramos tenido las armas que nos diste, no esperaban que tuviéramos armas que pudieran cortarles la piel. Creo que la razón por la que ganamos fue porque nos subestimaron desde el principio. Rowland explicó. Shirou se quedó paralizado ante la noticia. 7 habían muerto. 7 personas habían muerto por su culpa. No podía ser, no había sido su intención hacer eso. La razón por la que había comenzado todo fue porque quería ayudar a la gente. ¿Fue el responsable de sus muertes? No, al menos no del todo. Los huargos habían estado cazando a los aldeanos durante años y toda la aldea los habría masacrado en el momento en que intentaron evacuar. Habían estado atrapados entre la espada y la pared. Muerte por warg por un lado y muerte por sajones por el otro. Lo que Shirou había hecho había salvado a la mayoría de la aldea a expensas de unos pocos. ¿No fue eso algo bueno? Al menos la aldea podría reconstruirse y sobrevivir ahora que no estaba bajo la constante amenaza de ser masacrada si entraban al bosque. A pesar de sus intentos de convencerse de lo contrario, su apetito había desaparecido repentinamente y la sopa ya no sabía tan deliciosa. Ya veo cómo es la aldea. Cara cortada destruyó bastante, ¿no? ¿Cómo se recuperará la aldea? Preguntó, tratando desesperadamente de distraer su mente del hecho de que sus acciones, forzadas o no, habían cobrado la vida de 7 personas. Es bueno, mucho mejor en realidad. Los edificios son simplemente edificios al final del día. Las casas que fueron destruidas se pueden reconstruir ahora que podemos cortar nuestra propia madera. Los barcos también se pueden arreglar para que todo esté bien. El hombre dejó escapar un largo y cansado suspiro. No pensé que vería el día en que matarían a esas bestias, es casi como un sueño, ya sabes. Todas esas personas que murieron mientras estábamos encogidos en nuestras chozas como mocosos detrás de las faldas de sus madres.
Si tan solo tuviéramos nos defendimos antes, entonces tal vez, no funcionaría. Sin tu ayuda, entonces habríamos sido masacrados como cerdos para el matadero. Rowland sonrió con cansancio y su edad comenzó a notarse por primera vez desde que se conocieron. Gracias, muchacho. No sabes lo que has hecho por nosotros, dijo agradecido al dueño de la taberna, inclinándose levemente. Shirou, por otro lado, se sonrojó ante la gratitud que mostraba el hombre. No esperaba la respuesta que le dieron, no del hombre brusco que tenía delante. Sí, sabía que los había salvado, la mayoría de ellos, pero que le agradecieran por ello, lo hacía feliz, saber que había hecho algo bueno, incluso si algunas personas no habían salido con vida. Al menos los que sobrevivieran serían libres de vivir sus vidas en paz. No es nada, no tienes que agradecerme. No podía simplemente dejar que te mataran mientras yo huía, ¿verdad? Preguntó. Era una pregunta retórica, un héroe de la justicia nunca huiría y abandonaría el pueblo para que lo mataran. Kiritsugu habría hecho lo mismo. No cambia el hecho de que nos has salvado la vida, muchacho. En caso de que alguna vez necesites algo, háznoslo saber y el pueblo de Black Bay estará allí para ayudarte. No puedo dejar que nuestro salvador hable de Black Bay, ¿puedes, ah? Rowland respondió a su pregunta retórica con la suya propia, con una sonrisa traviesa en su rostro. El hombre cansado y envejecido pareció desaparecer y fue reemplazado por un hombre al que le quedaban muchos años para jugar. Lo tendré en mente, respondió Shirou. Recordando cómo le habían restablecido la pierna, le preguntó a Rowland al respecto. Rowland, ¿quién me arregló la pierna? El anciano frunció el ceño ante la pregunta. ¿Qué quieres decir? Intentamos arreglarlo, pero fue aplastado sin posibilidad de reparación. Debe haber sido algún tipo de magia utilizada para curarlo. La respuesta estuvo lejos de ser satisfactoria, ya que implicaba que ni la aldea ni Shirou le habían curado la pierna. ¿Quién más estaba ahí? No podía haber otro mago cerca, ¿verdad? No, quiero decir, ¿quién lo curó? Si no pudiste curarlo, ¿quién lo hizo? Preguntó de nuevo, pero la expresión confusa de Rowland le dijo que el anciano tampoco lo sabía. Lo siento, muchacho, pero no tengo idea de lo que estás diciendo. No tenemos un sanador aquí, así que lo intentamos lo mejor que pudimos, pero una lesión como esa está fuera de nuestro alcance. Pensamos que habías usado algún tipo de hechizo para curarlo mientras dormías. ¿Curaste esos moretones que tenías cuando nos conocimos bastante rápido? No. Habló el hombre, cimentando las sospechas de Shirou de que algo andaba terriblemente mal. Había podido curar sus heridas antes porque lanzó activamente magia curativa, pero no habría podido hacerlo mientras dormía. Sus circuitos todavía estaban doloridos por la pelea con cara cortada, por lo que, para empezar, no habría podido lanzar esos hechizos. En otras palabras, alguien que él no conocía le había arreglado la pierna mientras dormía sin que él se diera cuenta. Alguien con un amplio conocimiento sobre la curación de huesos rotos más allá de la salvación, alguien con un motivo se había colado en la aldea, sin que nadie se diera cuenta y lo curó solo para escabullirse sin decir una palabra ni dejar una nota. Era demasiado bueno para ser verdad, había algún tipo de agenda oculta para ayudarlo. El problema era que, para empezar, no tenía idea de quién ni por qué le habían ayudado. Sacudió la cabeza, deshaciéndose de ese tipo de pensamientos. Kiritsugu debe haberlo afectado con sus teorías de conspiración. Estaba pensando en círculos sobre por qué estaba mejorando y por qué le habían ayudado. Importó. Estaba en camino de recuperarse por completo y la aldea se había salvado, este no era el momento para quedarse atrapado en la sospecha y la paranoia. Debería estar descansando y disfrutando de la paz que le habían robado desde que llegó a este periodo de tiempo. Hablando de eso, ¿qué vas a hacer ahora? Los sajones vendrán aquí en unas semanas, ¿verdad? ¿Irás a un lugar a salvo de los ataques? Los sajones fueron la razón por la que los wargos fueron traídos a Britania en primer lugar. ¿Volvería a empezar lo mismo ahora que los sajones regresaron para otra ronda? Tendremos que reconstruir el pueblo por ahora, después de todo no podemos vivir en ruinas. Dado que somos un pueblo de pescadores y parte del área de Hastings, todavía tenemos que contribuir con una pequeña parte de nuestras ganancias al barón y vizconde.
No evacuaremos hasta que veamos los barcos sajones. Sin embargo, será mejor ahora que podemos reparar nuestros barcos y casas. Rowland respondió con optimismo. Shirou dudaba que fuera tan fácil, sin embargo, el simple hecho de que la gente había muerto en el ataque anterior era uno de los indicadores. Incluso si vieran los barcos llegar a los horizontes, muchas personas probablemente intentarían empacar demasiado para escapar a tiempo. Kiritsugu le había dicho lo posesivas que eran las personas con su ropa y objetos. Incluso Shirou había visto a humanos cargar sus pertenencias mientras morían en el incendio de Fuyuki, con la esperanza de salvar al menos una pequeña parte de sus vidas anteriores. Ya veo, entonces supongo que necesitarás ayuda con la reconstrucción. ¿Crees que un pequeño cazador como yo podría ser de ayuda?, preguntó Shirou. Había estado pensando en Weirda durante los últimos días, en por qué lo había dejado allí precisamente allí. Había elegido este lugar por alguna razón, un pequeño pueblo cerca del océano y devastado por wargos. Aunque había sido una diosa escandinava, lo había abandonado hacía 1500 años en Inglaterra. Había algo especial en este lugar, aparte de los wargos. Al principio no lo había pensado, pero finalmente se le ocurrió. Los sajones habían traído a los wargos a Britania durante la primera invasión, pero ¿y si trajeran algo más con ellos? Weirda había sido una diosa escandinava, pero había sido reducida a un hada. ¿Había llegado su espíritu a Britania junto con los invasores sajones? Es cierto que es posible que los sajones no adoraran al panteón nórdico. En cambio, eran vecinos de los que lo hicieron. La posibilidad de que los vikingos se mezclaran con los sajones y de alguna manera deformaran su fe poco a poco no era alta, pero era posible. Por supuesto, era simplemente su primera hipótesis y no tenía pruebas que la respaldaran, pero fue un paso en la dirección correcta. Si pudiera encontrar el lugar donde lo habían abandonado, entonces podría investigarlo y tal vez encontrar una pista. Tal vez había algún tipo de ancla o llave que podía usar para revertir sus posiciones, o tal vez no había forma de regresar, pero no iba a rendirse sin luchar. Quedarse en Black Bay le daría la oportunidad de sobrevivir y estudiar la zona. Si tenía suerte, como si tuviera mucha suerte, podría revertir el hechizo que le habían puesto y volver a su propio tiempo. Fujine estaría furiosa si ya no cocinara para ella. Rowland sonrió ante su pregunta, sus dientes brillaron incluso cuando el color amarillento hacía que la sonrisa fuera un poco desagradable. Por supuesto, muchacho. ¿Pensaste que íbamos a rechazarte? Después de todo lo que has hecho, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Se rió y golpeó con su gran palma la espalda de Shirou. Shirou sintió la bofetada y el dolor punzante que siguió, pero no dijo nada. Esa era simplemente la forma en que Rowland interactuaba, se acostumbraría muy pronto. No era como si todos en esta época fueran tan físicos como Rowland. Bien. Cualquier otro negocio. Pai. 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 Hijo de... Pai. Pai. La palabra se repetía en su cabeza cada vez que un aldeano le daba una palmada en la espalda, en señal de agradecimiento. Aparentemente, ser físico era la norma en esta época, hasta el punto de que incluso las mujeres no dudaban en darle un abrazo y luego golpear con sus palmas su espalda roja y dolorida por si acaso. Estaba seguro de que encontraría la huella roja de una mano una vez que se mirara en el espejo, pero sabía que negarse a saludarlos sería de mala educación y no sería una buena manera de comenzar una amistad. El dolor fue temporal, los amigos duraron para siempre. El dolor fue temporal, los amigos duraron para siempre. El dolor fue temporal, los amigos duraron para siempre. El dolor fue... Cuando el aldeano de 40 y tantos años le dio una palmada en la espalda y casi lo hizo caer hacia adelante, dejó escapar un gemido casi imperceptible. ¿Cómo diablos son tan fuertes estas personas? Hacen que las bofetadas de Taiga parezcan peleas de almohadas, pensó. La taberna estaba llena de personas que habían expresado su gratitud hacia él y aunque él apreciaba el pensamiento y sus palabras hacían que algo en su pecho se calentara de orgullo, sus saludos e interacciones hacían que su columna se sintiera como si le hubieran clavado 100 agujas. Estaba luchando por mantener una sonrisa en su rostro, incluso cuando le agradecieron por salvarles la vida, era difícil mantener la fachada de estar feliz de ayudar. Para ser honesto, él solo tenía la culpa.
Después de recuperar su fuerza y prana, gastó la mayor parte en curar su pierna. El peroné todavía era bastante frágil, pero le habían dado un par de muletas toscamente talladas para soportar su peso. Había decidido, tontamente, salir a caminar para evaluar los daños y descubrir qué podía hacer para ayudar. Había pasado todo el día inspeccionando el pueblo y hablando con la gente del pueblo que había sobrevivido. A pesar de la destrucción que había causado Cara Cortada, muchos de los edificios habían sobrevivido al ataque. 5 casas quedaron completamente destruidas y otras 4 sufrieron daños moderados, un resultado sorprendente dado el estado ya deteriorado del pueblo. El constructor debió tener habilidad para hacer que las pequeñas casas resistieran un asalto tan violento. Por supuesto, todavía tendrían que quitar toda la madera podrida para reemplazarla con madera nueva, pero la forma básica ya estaba ahí, por lo que la reconstrucción no debería llevar mucho tiempo. Hablando de casas, le habían hecho muchas ofertas relativas a su estancia en Black Bay. Los pescadores le habían preguntado si quería convertirse en pescador, mientras que el herrero que había reemplazado al que murió en el ataque quería contratarlo como aprendiz. El único granjero incluso le había pedido que empezara a vivir de la tierra, algo que él rechazó de inmediato. El hombre había insinuado que tendría que casarse con la hija del granjero si decidía dedicarse a la agricultura, pero decidió no hacerlo. Aunque los matrimonios concertados eran comunes en esta época, él todavía pertenecía a su propia época y tener una esposa no era de su interés inmediato. Más bien, involucrarse con alguien simplemente haría que la separación fuera más dolorosa. Sin embargo, había expresado interés en ayudar al hombre con sus cultivos, ya que había leído en un libro sobre la rotación de cultivos y otros datos interesantes sobre la agricultura. Uno de los placeres ocultos de su padre había sido ayudar a los pobres de los países del tercer mundo con cuestiones sencillas como que la agricultura les permitía ganarse la vida con la tierra. Este método no requería un asesinato a sangre fría, y los países a los que viajaba Kiritsugu eran a menudo aquellos que necesitaban alimentos o recursos. Al eliminar al señor de la guerra local y enseñar a algunos nativos cómo cultivar, estaría matando 2 pájaros de un tiro. Desafortunadamente, no pudo ver si aprendieron correctamente lo que les enseñó, ya que siempre se iría a otro conflicto antes de poder asegurarse de que estuvieran listos. Shirou tenía todo el tiempo del mundo en este momento, o al menos 1500 años. Podría quedarse para asegurarse de que supieran cómo cultivar adecuadamente. Cuando pasaron por la taberna, Shirou notó los grandes esqueletos frente a la taberna. Tras una inspección más cercana, determinó que eran huesos de huargo. Los huesos blancos habían sido despojados de carne y piel y arrojados al azar sobre una enorme pila en las afueras de la aldea, siendo el esqueleto de Cara Cortada la excepción. Cara Cortada todavía yacía en medio de la aldea, a pesar de que los aldeanos lo habían desollado y cortado en pedazos para facilitar su transporte. Su brazo derecho, el que estaba hinchado y supurando pus, y su torso eran simplemente demasiado pesados para moverse sin quitar la carne primero. Probablemente pesaba más que un elefante y dudaba que los aldeanos pudieran llevarse varias toneladas de warg en tan solo unos días. Aún así, no podría hacer nada hasta que su pierna estuviera completamente curada. Hasta que su pierna sanara y su prana regresara, sería bastante inútil y no podría hacer nada que requiriera un trabajo delicado. Para empezar, desollar estaba fuera de su alcance y no sabía qué hacía el humano medieval con la carne de lobo. Probablemente lo comían si estaba fresco, pero los lobos no eran conocidos por ser un manjar. Bueno, tenía poco que ver con él ahora que los wargos estaban muertos y no eran una amenaza. Quizás podría tomar algunos huesos y hacer flechas con ellos. Después de todo, eran bestias fantasmales, sus restos seguramente tendrían algunos efectos. El día había transcurrido sin incidentes y todo el pueblo se había retirado a la taberna para celebrar la derrota de los wargos, algo que definitivamente requería una celebración a los ojos de los aldeanos. Uno por uno, los aldeanos se presentaron y Shirou llegó a saber sus nombres. Al ser bombardeado con presentaciones, no pudo memorizar a todos los que se le acercaron y comenzaron a hablar, pero tomó nota para recordar a algunas personas. El herrero y los pescadores eran los más fáciles de recordar, sobre todo porque le interesaban las espadas y la pesca.
El hombre llamado Geoffrey en particular fue bastante memorable, especialmente cuando descubrió que una vez había puesto pimientos en el agua. Como el hombre había conseguido la costosa especia estaba más allá de su comprensión, considerando que era un pobre pescador, pero Shiro iba a interrogarlo para obtener información una vez que pudiera hablar con él en privado. Si pudiera conseguir más especias y mezclarlas con hierbas locales, podría inventar una cocina completamente nueva. Quizás podría recrear la estufa y el horno que había hecho en casa con la ayuda del herrero. Por supuesto, no sería igual, pero el diseño básico sería similar. Como el bosque tenía muchos animales salvajes que podía cazar y las hierbas eran comestibles, lo único que le faltaba era arroz y patatas. Necesitaba algo que equilibrara el plato, que llenara el estómago además de la carne. El granjero había dicho que cultivaba trigo y centeno, ambos utilizados para hacer pan. ¿Podría hacer pasta con trigo o con cereales? Realmente deseaba haber aprendido más sobre la comida occidental. Mientras tomaba una copa de madera que contenía lo que pensó que era agua, tomó una decisión. Hoy lo pasaría relajándose, mañana comenzaría a planificar lo que debería hacer. Quedarse aquí, mientras los aldeanos eran amables y acogedores y todo eso, no era lo mejor para él. Tenía que volver a su propia línea de tiempo y arreglar las cosas. El problema era cómo haría eso. Comparado con una diosa convertida en hada, él era un mago de tercera categoría con menos de 4 años de experiencia. Compararse con Wirda era desalentador y la idea de enfrentarse a ese perro suyo lo era aún más. El canino negro parecía sacado de una historia de terror con un final sangriento. Cada vez que pensaba en esos dos, su corazón se congelaba de pánico y miedo. Si iba a tener la oportunidad de enfrentarse a ellos, entonces tendría que entrenar, planificar y hacer trampa como un loco tomando pastillas locas. Un humano común y corriente no tendría la menor posibilidad de derrotarlo, pero un mago sí podría hacerlo en las circunstancias adecuadas. Pero eso era en el futuro, por ahora celebraría lo que había hecho. Incluso los héroes necesitaban descansar de vez en cuando. ¿Qué diablos es esa cosa? Una voz fuerte y desconcertada gritó por encima del sonido del canto y el baile. Los instrumentos dejaron de sonar y el baile cesó cuando todas las personas presentes se volvieron hacia el orador. Shiro lo reconoció de alguna parte, pero no sabía dónde. Realmente lo había visto antes. Parecía familiar, pero no era un aldeano y Shiro había estado aquí durante una semana. Una semana. El caballero que había visto cuando llegó por primera vez en esta época, regresaría en una semana para reclutar soldados, eso es lo que había dicho. ¿Era este el caballero? Tenía una barba abundante salpicada de gris, y el abrigo de piel negro que le rodeaba los hombros era grueso y probablemente caro. En comparación con las telas ásperas utilizadas por los aldeanos, la armadura usada por el caballero, definitivamente estaba hecha de materiales de alta calidad. Pero la espada en su cadera le dijo a Shiro que era el mismo hombre. Había visto esa espada antes, una espada utilizada para matar hombres como si fueran animales. Este era el mismo caballero que había visto una semana antes. Su nombre era Sir Ludwig. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estáis en esta agradable velada?, dijo Rowland, un insulto en su discurso. El tabernero había preparado las cosas buenas y había conseguido ventaja sobre sus compañeros de bebida. Comparado con el sombrío caballero que estaba frente a él, las mejillas rojas de Rowland y su sonrisa tonta eran casi cómicas. Rowland, tienes 5 segundos para decirme exactamente qué diablos es esa cosa en la calle. Y mientras lo haces, también podrías decirme qué está haciendo aquí. Le rugió el caballero al tabernero / cantinero borracho. El hombre obviamente asustado estaba tratando de mantener la compostura a través de un discurso coherente, pero el volumen y la redacción expusieron su naturaleza asustada. No es que Shiro pudiera culparlo, la primera vez que Shiro vio un wargo casi había gritado de miedo. Y él era un mago que sabía sobre bestias fantasmales, un caballero común probablemente perdería el control de sus intestinos al ver un espécimen de gran tamaño como cara cortada. Oh, eso. Ese es el wargo que nos ha estado aterrorizando durante los últimos 15 años. Un cazador lo derribó hace un par de días y hemos estado tratando de cortar las partes buenas antes de que se pudra, algo de lo que actualmente no disponemos.
mano de obra que hacer ya que esa maldita cosa destrozó nuestra aldea cuando atacó. Rowland explicó, como si estuviera hablando del clima. La forma en que manejaba a un caballero armado mientras estaba borracho era casi impresionante, y Shirou sintió crecer su respeto por el hombre calvo. O tal vez la única razón por la que pudo manejar al caballero de esa manera fue porque estaba borracho y no podía ver la espada temblando en su vaina y la mano del caballero agarrando la empuñadura con fuerza de acero. ¿Los suargos eran reales?, preguntó Sir Ludwig, con incredulidad en sus ojos. Sí, por supuesto. ¿Crees que mentiríamos acerca de que los monstruos nos matan solo para evitar pagar los impuestos? ¡Qué vergüenza, Ludwig! Tú, más que nadie, deberías saber que la gente de Black Bay no miente. Levantó la voz y la multitud detrás de él alzó las copas en un sí. Sir Ludwig permaneció allí durante 1 o 2 minutos, examinando el rostro de Rowland en busca de algún indicio de que estuviera mintiendo. Cuando no encontró ninguna señal de que el camarero le estaba mintiendo y de que en realidad estaba diciendo la verdad, el hombre soltó su espada y enderezó la espalda. Su expresión asustada todavía estaba ahí, pero el hombre se había preparado para lo que estaba por venir. Supongo que tienes una explicación de cómo esta bestia llegó a esta tierra. No se parece a nada que haya visto y parece que sabes algo que yo no sé. A menos que quieras pasar la noche encadenado con grilletes, entonces te sugiero lo de ramas. Dijo Sir Ludwig, con una vena palpitando en su frente. Al parecer no le había gustado ver el cadáver desmembrado de una bestia fantasmal inmediatamente después de entrar a la aldea. Rowland se limitó a sonreír, y su sonrisa se extendió aún más que antes. Ahora, no te amontones las bragas. Estaré encantado de contarte cómo te fue, pero estamos en medio de una celebración aquí. Seguramente esto podría esperar hasta mañana, viejo? Dijo el hombre obviamente borracho con una risa escandalosa. ¿Se conocían esos dos? Rowland actuaba amistosamente y hablaba como si fueran viejos amigos, pero Rowland le hizo eso a todos, incluido Shirou. El extraño era Sir Ludwig, el caballero que parecía peligrosamente cerca de sufrir un derrame cerebral en ese momento. Un caballero común y corriente, o incluso una persona promedio de esta edad, ya habría estallado y golpeado al borracho por perder el tiempo. A pesar de que la vena en su frente latía y parecía que iba a estallar en cualquier momento, el caballero no había hecho ningún movimiento para atacar al dueño de la taberna o arrestarlo. Eso hablaba de historia y experiencia al tratar con el hombre en su estado actual. Quizás habían sido amigos alguna vez. Sir Ludwig suspiró, no sabía si se estaba rindiendo o simplemente tratando de calmarse, pero el caballero parecía mucho más sereno que antes. Bien, regresaremos en la mañana. Quiero que tengas una explicación lista para entonces y quiero conocer al cazador que mató a la asquerosa bestia. También quiero que hayas decidido quién se unirá al ejército del duque para entonces. O tendremos que elegir a quien parezca más fuerte, Rowland. Dijo el caballero, luciendo notablemente más tranquilo y concentrado. Sí, estaremos listos para entonces. Aunque dudo que algunos de nosotros estemos tan felices de hablar a primera hora de la mañana, considerando que para entonces ya seremos golpeados como un montón de peces tontos. A él se unió un coro de risas de borrachos, aunque solo los más cercanos a ellos escucharon el chiste y el resto simplemente se rió con ellos. Incluso él tuvo que unirse a la risa, aunque solo fuera para reírse de la situación. Ludwig se mantuvo tan estoico como pudo, pero las comisuras de sus labios se torcieron, una señal de que también encontraba algo gracioso a la multitud borracha. Se dio la vuelta y empezó a alejarse, pero se detuvo en la puerta. Entonces te dejaré disfrutar de tu banquete. Sería muy grosero de mi parte interrumpir y todavía tengo que hablar con Distray. Dijo antes de irse. La puerta se cerró de golpe después de su salida. Después de unos minutos, la fiesta se reanudó y la música volvió a sonar a todo volumen. Los pisadas indicaron que el baile había comenzado y pronto todo el salón se llenó de gente que reía y celebraba. Shirou no se unió a ellos. La llegada del caballero le había dejado un mal sabor de boca y a pesar de sus mejores esfuerzos por olvidar lo dicho, las palabras resonaban en su cabeza como un mal reproductor de CD. ¿Quién se uniría al ejército del duque? ¿Qué clase de pregunta fue esa?
La aldea acababa de ser liberada de los huargos y ahora tenían que luchar una vez más. No habían sufrido suficientes dificultades como para excusar a una pequeña aldea del reclutamiento. Era injusto que el pueblo hubiera escapado de las fauces de la muerte por una amenaza y ahora se vieran obligados a luchar contra ella una vez más, contra adversarios abrumadores. Las horas pasaron y a pesar del ambiente alegre que lo rodeaba, Shirou no encontró un momento de alegría. Cualquier otro negocio. Los fuertes golpes en su puerta le dijeron que era hora de despertar. Rowland lo había despertado antes al amanecer, así que no era tan inusual que volviera a hacerlo. El gallo había empezado a cantar hacía unos minutos, y el sol de la mañana había aparecido, la luz se colaba por las rendijas de su ventana. Tiró las mantas a un lado y se sentó, con los pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Se estremeció por el frío de la mañana y rápidamente se puso los calcetines. La tela se calentó rápidamente como su propio calor y su propio calor se transmitió rápidamente al calzado. Después de haber llegado a este momento, su ropa se había rasgado y perforado una y otra vez. Sus calcetines eran la única prenda que no estaba rota ni destruida. Su camiseta se había roto hasta convertirse en vendas, y su uniforme escolar se había convertido en poco más que largas tiras de ropa colgadas entre sí mediante una combinación de refuerzo, alteración y verdadera costura a nivel mágico. Sus zapatos estaban arruinados sin posibilidad de salvación, la mezcla impía de sangre, barro y sudor los hacía apestar más que cara cortada al final. Incluso si no iba a quedarse aquí por mucho tiempo, pronto tendría que cambiarse de ropa. Lo único que todavía funcionaba era la capa que Rowland le había dado cuando llegó aquí por primera vez. Al principio olía a burro, pero después de haberlo hervido literalmente durante media hora ya no olía tan mal. Se vistió, asegurándose de no arruinar aún más su ropa en el proceso, y abrió la puerta. Rowland había dejado de golpear la puerta de madera y había descendido al salón principal. El olor a comida llegó a la nariz de Shirou y su estómago gruñó de anticipación. Por lo general, el desayuno solo se servía para niños pequeños, mujeres y enfermos o ancianos, por lo que el hecho de que Rowland estuviera preparando el desayuno para él mismo significaba que estaba haciendo todo lo posible. Sabía por experiencia de primera mano que la cocina de Rowland era buena, las cenas que el hombre le había preparado cuando trajo un pájaro eran deliciosas, a pesar de los recursos limitados del hombre. Pan elaborado con trigo, guisos elaborados con carne, champiñones y hierbas locales y aves asadas, eran algunas de las cosas que Rowland le había enseñado a preparar. El hecho de que hubiera lavado esos platos sobre un fuego abierto y sin la ayuda de una estufa moderna hizo que el dueño de la taberna pareciera aún más impresionante desde el punto de vista de Shirou. Mientras caminaba hacia la cocina, vio al hombre encorvado sobre la chimenea y revolviendo el caldero que se usaba para cocinar. Era anormalmente lento y se alejó de la luz que brillaba en la taberna. ¿Estás bien allí?, Shirou le preguntó al dueño de la taberna. El hombre había bebido bastante la noche anterior y algo más hasta desmayarse. La migraña con la que el hombre debería haberse despertado debe haber sido de proporciones épicas. Como se había despertado antes que Shirou era una hazaña en sí misma. El hombre empacador gruñó algo mientras vertía el estofado en 2 tazones y deslizaba el más pequeño de los dos hacia Shirou. Tomando una cuchara, se comió el guiso en silencio. Hoy estaba bastante salado, con grandes trozos de carne mezclados con cebollas picadas y champiñones. En comparación con la comida habitual de Rowland, era bastante insulsa, pero el hombre sufría una resaca enorme. Esperar que preparara un festín mientras le dolía la cabeza era demasiado, incluso para él, a quien le encantaba comer nuevos tipos de comida. Así que, ¿cuál es el plan?, Shirou preguntó entre bocados de estofado. Rowland se asomó desde su plato, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Parecía exhausto, pura y simplemente. Shirou sintió pena por el hombre, al tener que levantarse temprano para ir a una reunión con Sir Ludwig, pero una vocecita le dijo que era culpa suya por haberse emborrachado la noche anterior. Decidió no comentar sobre el origen de su migraña. Evidentemente, Rowland no estaba de humor para observaciones retrospectivas. ¿Plan?, preguntó con voz cansada. Su voz sonaba ronca y la expresión de su rostro le indicó que la garganta del hombre probablemente no estaba en las mejores condiciones.
cuánto bebió para que le doliera hablar? Sí, ¿qué le vas a decir al caballero? Él quiere una explicación, ¿no es así? Sobre los wargos. Cómo habían matado a esa maldita cosa era una de las cosas por las que había sentido curiosidad. Quien había matado era otra. Ambas preguntas se referían a Shirou, y el hecho de que iba a conocer a un verdadero caballero era un poco aterrador, al menos en opinión de Shirou. Rowland no parecía estar preocupado, pero el hombre mayor tenía décadas de experiencia tratando con caballeros. Compararse con el ex comerciante era injusto, sin importar cómo se mirara. Voy a decirle que lo derribaste con una de tus flechas mágicas y que eres un mago. Ludwig no es tonto, sabrá que no fue derribado con brazos humanos. Lo descubrirá. Tú eres quien lo mató y que pronto serás un mago. Si le mentimos ahora y él descubre la verdad por sí solo, se pondrá furioso porque intentaste mentirle. Por otro lado, si nos atenemos a sus buenos libros, entonces estará más dispuesto a ayudarnos en caso de apuro. Dado que estamos a punto de ser invadidos por los sajones, y vamos a necesitar ayuda en la evacuación, yo diría que estás en un gran apuro. Dijo, devorando el guiso antes de volver a llenar su plato. Ya veo, pero él, ya sabes, no odiará a los magos. Magi. El término correcto era magi. Magus en singular, magi en plural es un caballero, no. No son precisamente conocidos por ser amables con los magos. Más bien eran conocidos por quemarlos en estacas y colgarlos por brujería. Shirou, siendo un mago, probablemente no debería quedarse en la misma habitación que un caballero que juró erradicar a los magos. No, está bien. Se supone que los caballeros solo deben matar a practicantes de artes oscuras, así que estás bien. Hubo un gran escándalo hace unos años, cuando Merlin tuvo una discusión con Morgan. Ya conoces a esos dos, ¿no? Ante el asentimiento de Shirou, continuó. De todos modos, Merlin descubrió que Morgan estaba usando artes oscuras no hace mucho y la voz se extendió como la pólvora. Los magos como Merlin son buenos para el reino de muchas maneras, pero las brujas como Morgan que usan artes oscuras no son lo mismo. Eres malvado, simple y llanamente. Si fueras un mago como ella, entonces tendrías razón, pero te he visto luchar contra los wargos por el bien de la gente de esta aldea con mis propios ojos y te lo puedo decir. No eres malvado. Mientras le hagamos ver a Ludwig eso, entonces no hará un escándalo por eso. De hecho, tener un mago en el reino del duque probablemente sería algo bueno para él, creo. Él explicó. ¿Cómo? Preguntó Shirou, curioso por saber cómo Rowland sabía que su presencia sería beneficiosa para el duque. Puedes matar monstruos. Eso, en todo caso, puede verse como algo bueno. Incluso si no eres un buen mago, si los otros duques saben que hay un mago en esta tierra y que está del lado de Vortigern, entonces lo pensarán dos veces. Sobre invadir. Para ser honesto, Britania no es el país más estable en este momento. Después de que los romanos se fueron, el reino se dividió en varios reinos más pequeños liderados por duques o reyes. Técnicamente estábamos aliados con Uther Pendragon, uno de los pocos reyes, pero el anciano estiró la pata hace un tiempo y su hijo tomó el control. Se supone que Kid es un gran rey, pero está demasiado ocupado luchando contra Rowena y su rejed para ganar control sobre Britania. Así que el duque Vortigern está solo y tiene que hacer frente a la amenaza de los sajones y los reinos vecinos. Rowland continuó. Habían olvidado su plato y el guiso ya no humeaba. Sin embargo, ni Shirou ni Rowland parecieron darse cuenta, ya que comenzaron a hablar sobre las posibles ramificaciones. Sin embargo, si un mago capaz de matar monstruos estuviera a su lado y protegiera el reino de cualquier invasor, entonces incluso el más codicioso de los señores de la guerra dudaría. Más aún si el mago reside en la frontera del reino hostil, ya que solo se necesita un mensajero para ordenarle al mago que ataque. Todo eso es político y complejo si me preguntas, pero nunca debes subestimar al hombre con un palo más grande. Dijo el hombre calvo con un gruñido. Reanudó su devoración de comida, deteniéndose solo para volver a llenar su plato. Shirou comió, contemplando lo que había aprendido. Su presencia tenía más significado del que había sospechado.
El hecho de que el conocimiento de su presencia tuviera efectos a escala internacional, a pesar de que era un niño apenas había cumplido su primera década, fue bastante abrumador. Le hacía sentir como si estuviera caminando sobre cristal y el más mínimo paso en falso volvería a morderle el trasero. Para empezar, su único objetivo era volver a su época lo antes posible. Quedarse aquí y afectar a políticos y señores de la guerra no era su intención. Entonces, ¿qué debo hacer?, le preguntó al hombre más experimentado. Incluso si Rowland dijera que tenía poca experiencia en política fuera de su época como comerciante, era mejor que cualquier cosa que tuviera Shirou. Un consejo de una persona que sabía lo que pensaban los responsables que valía su peso en oro en estos momentos. Sigue el juego, trata de no cabrear a la gente y espera lo mejor. Nuestro duque no es el mejor ni el más brillante del grupo, pero hay peores gobernantes por ahí, los sajones y Maleagant son algunos de los que te vienen a la mente. Tienes suerte, es posible que incluso consigas una tierra que puedas llamar tuya. Si impresionas al duque durante la invasión sajona, seguramente te dará el título de caballero, no de varón. Es difícil encontrar magos dignos de confianza, especialmente los fuertes. Él dijo. Sigue el juego, ¿eh? También podría hacerlo, considerando que necesitaba quedarse aquí por ahora. Necesitaba estudiar el bosque y encontrar un lugar donde vivir. Si hizo eso como herrero o como mago, ¿qué importaba? Solo esperaba que no tardara demasiado. Era horrible actuando amablemente con la gente que no le agradaba.